Entonces tenemos estas dos imágenes, otros dos ejercicios, y nos dicen en el primer ejercicio, aplica una traslación de vector t 3,-2 a las figuras F1 y F2. Entonces tenemos esta figura F1, el azul, y la roja F2. Pero tenemos que hacer una traslación del vector, así se simboliza el vector, de coordenadas 3,-2. Entonces analizamos las coordenadas para saber el tipo de movimiento. Entonces el primer número, como es en el eje X, es un movimiento positivo, o sea, es un movimiento hacia la derecha. Y el segundo término es en el eje Y y es un movimiento negativo, o sea, es un movimiento vertical hacia abajo. Listo. ¿Qué debo hacer ahora? Ubicar en cada vértice de la figura para saber qué es el que yo voy a trasladar con estas condiciones, 3 hacia la derecha y 2 hacia abajo. Entonces comenzamos. Este puntico inferior, 3 a la derecha, 1, 2 y 3, y 2 hacia abajo, 1 y 2. Aquí quedaría este primer punto, vamos a llamarlo A. Entonces este sería A'. Vamos con este puntico que lo vamos a llamar B y vamos a trasladarlo 3 a la derecha, 1, 2, 3 y 2 hacia abajo, 1 y 2 acá. Entonces este sería B'. Pasamos a este que lo vamos a llamar C' y vamos a hacer el movimiento 3 hacia la derecha y 2 hacia abajo. Aquí daría C'. Y pasamos ahora al D, y el D nos va a quedar de la siguiente forma: 1, 2, 3 hacia la derecha y 1 y 2 hacia abajo. Este sería D' que quedó dentro de la otra figura. Ya que nos resta hacer, pues solamente unir los puntos. Entonces tengo la unión de este con este y este. Y nos damos cuenta que nos dio la misma figura, pero trasladada de acuerdo a este vector. Ahora nos dice la figura 2 y la figura 2 es una circunferencia, pero si nos damos cuenta, en la circunferencia podemos coger los extremos superior, inferior, el de la derecha y el de la izquierda, y trasladarlo también. Entonces 3 hacia la derecha, 1, 2, 3 y 2 hacia abajo, 1 y 2 acá. Luego el de bien abajo, 1, 2, 3 y el 2 hacia abajo, 1 y 2 acá. Luego este de la esquina de la izquierda, 1, 2, 3 y 2 hacia abajo, 1 y 2 acá. Y el último sería 1, 2 y suponemos que acá está el 3 y baja 1 y 2 por acá. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues solamente es construir nuestra circunferencia que pues con un compás va a ser mucho más fácil de hacerlo muy bien. Entonces de esta manera se hizo la traslación de cada figura de acuerdo al vector de desplazamiento. Ahora nos dice ¿qué habríamos obtenido en cada caso si en lugar de aplicar la traslación hubiéramos aplicado una simetría cuyo eje fuera el eje X? Entonces aquí ya estamos hablando de una palabrita que se llama simetría. ¿Listo? Y la simetría, ¿qué es? La simetría es, hagan de cuenta, como tener un espejo. Si uno coloca un objeto y frente al objeto coloca un espejo, ¿qué nos va a mostrar? Pues el mismo objeto detrás, al respaldo. Entonces, imaginémonos que de acuerdo a la condición que nos están dando acá, el espejo va a ser el eje X, porque acá no lo dice, en el eje X. Entonces, es como darle el bote a cada figura, o es como si ustedes imaginaran que tienen esta figura, esta forma en este plano cartesiano, pero que ese plano cartesiano fuera una hoja, ¿sí? Ustedes tienen esto en una hoja, entonces ustedes van a doblar esta hoja por la mitad, pero ¿cuál es su mitad? El eje X, o sea, van a doblar la hoja completamente por el eje X.
y al doblarla pues la cara superior se va a unir a la cara inferior, van a reteñir cada figura y esa figura se va a ver marcada en la parte inferior. Pero ¿cómo se hace desde aquí en el dibujo? Pues es muy sencillo. Yo tengo que ubicar cada vértice de la figura, ¿sí? Y tengo que ubicar mi eje de simetría, que en este caso va a ser el eje X, o sea, va a ser todo este plano horizontal, ¿sí? Todo el plano horizontal. Ese va a ser mi eje de simetría, de donde tengo que partir. Entonces, ¿qué es lo primero que yo tengo que hacer? Muy sencillo. Yo tengo que contar desde cada vértice cuántos cuadritos hay hasta ese eje de simetría. O sea, en este caso, como el eje es X del que nos dan, entonces tengo que contar cuántos cuadritos o cuántas unidades hay desde cada vértice de la figura original hasta llegar a la línea negra, hasta el eje de simetría. Entonces yo digo, el primer punto, el inferior, hay un cuadrito. Entonces yo desde ese eje de simetría también cuento un cuadrito y lo ubico. ¿Sí? Entonces están de frente, se dan cuenta, se ven de frente en la misma distancia. Paso al otro vértice. ¿Cuántos cuadritos hay? 1, 2, 3. Desde esa línea negra cuento otros 3. 1, 2, 3 y lo dibujo. ¿Sí? Voy al otro vértice. 1, 2, 3, 4. Entonces desde ahí cuento 4. 1, 2, 3, 4. Y acá está. Y el último vértice 1, 2, 3, 4 y desde ahí cuento 4. 1, 2, 3, 4. Y lo coloco ahí. Y lo que voy a hacer ahora es unir esos puntos. Y si ustedes se dan cuenta es la misma figura, pero como si le hubieran dado el bote. Como si hubieran ustedes pegado, doblado el papel por la mitad y al darle la vuelta se hubiera pegado con eso. Entonces imagínense que uno hubiera colocado aquí tinta o pintura y que al darle la vuelta y pegarla con esta cara del papel pues queda calcada o marcada esa misma figura al bote. Lo mismo hacemos con la circunferencia. Entonces ubicamos unos puntos de ubicación de guía y le vamos a dar el conteo hasta la línea del eje X y asimismo lo contamos hacia abajo. Entonces este punto un cuadrito, entonces sería aquí un cuadrito. Este otro punto 1, 2, 3, desde ahí 1, 2, 3 aquí. Luego aquí también iría acá. Y este el de superior daría 1, 2, 3, 4, 5 y desde ahí 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí. Y lo que yo hago es hacer toda la circunferencia y me va a quedar las mismas figuras pero dándole el bote, como dándole el bote, ¿no? Pues la circunferencia sí se ve igual, pero esta sí se ve como si le hubieran dado el bote. Entonces no es otra traslación. Recuerden que la traslación que uno realiza, la figura es la misma, pero en otro punto del plano. Esta, aunque es la misma, está al revés, está volteada. ¿Listo? Entonces este es F1, entonces esta sería F1', y este es F2, este sería F2', a la que se le realizó o se le aplicó una simetría respecto al eje X.